Mari Pulamuen, Mari Compuché, Compuhuenui. Le damos la bienvenida aquí a Muley Zungu este día jueves 9 de septiembre. La edición que corresponde a las 19 horas tiene mucha información para ustedes hoy, así que comenzamos con la primera. La semana que viene comienzan las clases presenciales totales en toda la provincia. Será a partir del martes 13, allí comienzan en su totalidad la modalidad presencial en la provincia de Río Negro. Desde el Ministerio de Educación de la provincia se anunció además que volverán los comedores escolares a partir del día 18. Las comunidades mapuches de Tambobáez, comunidad mapuche Celestino Quijada y Millalón Corranquehue dialogaron con el intendente Gustavo Genuso sobre el pedido de nulidad de una sentencia a favor de la comunidad Quijada y sobre la creación del Parque Central. Consideran que desde el municipio es poca la información que contemplan a la hora de desarrollar proyectos. El intendente se comprometió a mantener un diálogo más fluido con las comunidades originarias.
Denuncian graves irregularidades en Angostura Videocable, en el cable operador de Bariloche ABC. Consejeros de la SEP formalizaron una denuncia para que se investiguen irregularidades en ABC Videocable. Se elevaron pedidos de informes de la situación contable y de recursos humanos, dando resultado negativo. Se solicitó la inmediata intervención de la comisión fiscalizadora y la remoción del actual presidente de ABC, Luis Barrales.
Se vienen más obras para la ciudad. El intendente Gustavo Genuso anunció la continuidad de obras en la localidad. Entre ellas se esperan en los próximos días la inauguración del gimnasio municipal número 4. A tener en cuenta la siguiente nota, ya que el día sábado 11 de septiembre se va a realizar la feria en el barrio Malvinas de la Fundación San José Obrero. La Fundación San José Obrero cuenta con los talleres y distintas actividades por las que las personas que asistan van a poder encontrar artículos de todo tipo en un lugar de encuentro para toda la familia.
Ahí está la invitación para toda la comunidad. Entonces, el día sábado 11, allí en la escuela, en la Fundación San José Obrero. Jornada de concientización por el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. El día 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Prevención al Suicidio y desde la Comisaría de la Familia se organiza una jornada de concientización para toda la familia. Se realizará este viernes de 10 a 12 horas del mediodía en el Centro Cívico con la entrega de listones.
Tenemos mucha más información para compartir con ustedes, la MUEN, pero nos vamos a ir a una breve pausa, enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Nuestro país es conocido por sus 4 climas, sus paisajes y recursos naturales, pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Esto es lo que yo pienso. Yo creo en eso. Confío en que lo podamos transformar. Se trata de que podamos elegir. En estas elecciones, si tenés 16 años o más, hace que tu voz se escuche. Tu voz, tu voto. Conoce más en www.argentina.gov.ar/voto joven. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí en el segundo bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, cómo se traduce al castellano, con más información. Paso en Río Negro de salud a candidata a diputada. Ese es el camino que quiere recorrer Mercedes Iberó, candidata por Juntos Somos Río Negro en las PASO. La lista encabezada por Agustín Domingo busca obtener grandes resultados el próximo fin de semana en las elecciones. Como eje principal se plantea la obtención de subsidios, el envejecimiento saludable y la ley de hidrocarburos.
Autorizan el cruce de frontera al Machi Cristóbal Tremigual Lemuy. Luego de la solicitud enviada por la Ruca Lagüen de Bariloche, se autorizó por parte de Migraciones el ingreso al país del Machi Cristóbal Tremigual Lemuy. En pandemia, los cruces fronterizos se encuentran cerrados, por lo que la autoridad espiritual mapuche no pudo continuar con los tratamientos de salud en la zona. Aún se espera la confirmación de la fecha de arribo.
Continúa con gran éxito el programa Sábado Joven en Bariloche. Así lo informaron desde el Registro Civil de las Personas. Es la segunda vez que se realiza en la ciudad con gran concurrencia de jóvenes. Se trata de la posibilidad de realizar la primera actualización de DNI para jóvenes mayores de 14 años. Esta experiencia se realizó en la ciudad de Cipolletti, General Roca, Viedma y en Bariloche. Siguen embelleciendo el acceso al aeropuerto internacional de aquí de la ciudad, el acceso Aeropuerto Internacional de Bariloche, Teniente Luis Candelaria, ruta número 80, se transformó en un espacio de esparcimiento para turistas y habitantes. Ahora cuenta con un sendero de 5 kilómetros de extensión y se planea agregar más propuestas recreativas. Las obras están a cargo del Ente de Desarrollo de la Cordillera. En principio, digamos, es un trabajo que se pensó por una cuestión de seguridad, teniendo en cuenta que se había cerrado el aeropuerto el año pasado y había mucho, digamos, sedimento forestal que es muy peligroso y había muchos árboles por voltear. Eso, digamos, fue como la primera etapa, pero en última instancia siempre en el horizonte fue hacer de este lugar un lugar, digamos, amigable tanto para los turistas como para nuestra propia población. De hecho, es un lugar que es muy transitado. Entonces lo que hicimos con todos, digamos, lo chipeado de los residuos forestales que fuimos obteniendo, se hizo un sendero que ahora lo hemos colocado unos tótem donde van delineando durante los 5 kilómetros
digamos, ubicándote en qué tramo del sendero está. Y en el tiempo, digamos, venidero, la idea es consolidar otro sendero que sea, digamos, más propicio tanto para, digamos, lo que sería no solo una senda peatonal, sino también ciclística. O sea, siempre está en nosotros la idea de fomentar todo lo que tenga que ver con otro tipo de locomoción, por llamarlo así, que no sea solamente automovilística. Y por eso la idea es tratar de integrarlo con otras sendas, digamos, que hay tanto para peatones como para ciclistas. Esa sería la intención. En principio sería también primero hacerlo como un consolidado, no como asfalto, porque sería medio complejo, porque en última instancia no tiene que ser algo muy invasivo, porque por más que es un bosque forestado, no es autóctono, es un bosque y tampoco es la idea, digamos, avanzar demasiado sobre él. Lo que se ha hecho es un mantenimiento preventivo, una poda vertical, como ven ustedes, que sobre todo eso se hace no solo para que la gente pueda transitar, sino también como es lo que se llama el control vertical del fuego, que el fuego no ascienda desde abajo, y entonces está todo cortado a 2,5 metros. Eso también hace que ingrese más viento, más sol, eso se puede ver, digamos, en el cambio en la revegetación, pero también hace que ese más viento nos genere un trabajo de mantenimiento continuo, porque se caen más ramas y bueno, esa es la idea. Esto fue un trabajo, digamos, donde intervinimos en principio varias instituciones, sobre todo provinciales. Intervino obviamente Vialidad, que es el que tiene jurisdicción, intervino el SPLIF, intervino Enforza, intervino Bosques, y la verdad que fue una experiencia gratificante para todos con esta idea de poner al servicio de la población los distintos instrumentos que tiene el Estado, que a veces están dispersos. Y además también, digamos, fueron grandes protagonistas de todo este trabajo, sobre todo cuadrillas privadas, individuales, algunas en forma cooperativa, otras en forma asociativa. Los tótem, por ejemplo, que estamos haciendo, salieron la madera de este mismo lugar. Y también la Fundación San José Obrero estuvo colocando los anclajes. O sea, la idea es darle participación a distintas instituciones que de alguna forma necesitan a veces el apoyo del Estado, o el apoyo del Estado que simplemente significa contratarlo como mano de obra, como fuerza de trabajo. Pero bueno, la idea es que esto se transforme en un lugar para los barilochenses y para los turistas como un lugar recreativo. Por eso la idea es avanzar con senderos. Después también estamos pensando en algún lugar poner algunos juegos saludables que también sirvan, digamos, para todos los que usan el lugar como para hacer ejercicio, que tengan un lugar para elongar, para estar. Y bueno, la idea es ir embelleciéndolo y haciéndolo cada vez más propicio para las actividades al aire libre. Momento de irnos a la última pausa aquí en Muley Zungu, ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Hola, soy Miriam Lewin, defensora del público, y estoy acá para convocarte a la próxima audiencia pública, la tercera del año. Corresponde a la región sur, que involucra a todas las personas que viven en las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas, bases antárticas e islas del Atlántico Sur. Podés inscribirte en la página de la Defensoría www.defensadelpublico.gov.ar. Es muy fácil, se despliega un formulario. Queremos escuchar tu opinión sobre el rol de los medios de comunicación en pandemia, pero podés hablar sobre lo que te interese. Con esas opiniones en la Defensoría vamos a trabajar en lo que vos necesitas. La audiencia empieza el 17 de septiembre a las 10 de la mañana. Volvieron las audiencias públicas, volvió la Defensoría del Público. Fin de espacio publicitario.
Aquí estamos de regreso en el último bloque del informativo de Walking Town TV. El Frente de Izquierda está listo para las PASO. El próximo domingo 12 de septiembre se van a vivir las PASO a lo largo del país. El Frente de Izquierda de los Trabajadores conformó una lista de unidad donde confluyen varias expresiones de la izquierda como alternativas. La lista, encabezada por Norma Darkin y Armando Aligia, plantea como eje central dejar de pagar la deuda externa, oposición a la megaminería y la municipalización del transporte urbano de pasajeros aquí en la ciudad.
El Frente de Todo rechaza la acusación de generar ocupaciones en Bariloche. Desde el bloque del Frente de Todos rechazaron la acusación de ser los generadores de tomas en la ciudad, acusaron la falta de presencia del Estado, hicieron mención a la falta de planeamiento que tiene la provincia de Río Negro y el endeudamiento en dólares. Hacemos un recorrido por el mundo de la cultura. La Biblioteca Popular Sarmiento retoma sus actividades en el centro cívico. Con deudas inmensas en una crisis económica, la Biblioteca Sarmiento pensó más de una vez en cerrar sus puertas. Finalmente, luego de mucho trabajo y esfuerzo por parte de los integrantes, retoma su horario habitual. Durante la primera etapa de la pandemia, en el edificio se realizaron trabajos de mantenimiento. Hoy, el espacio cultural cuenta con más socios y se encuentra abierto a los vecinos para su disfrute.
Ahora nos vamos a las farmacias de turno para este día jueves 9 de septiembre. Nueva Brown en Pionero 195, El Lustondo en Mitre 379, Santa Lucía en Pioneros 3860, que está abierta hasta las 23 horas. Reiteramos las farmacias de turno para este día jueves 9 de septiembre. Nueva Brown en Pionero 195, El Lustondo en Mitre 379 y Farmacia Santa Lucía en Pioneros 3860, que está abierta hasta las 23 horas. Así finalizamos el informativo de Walking Toon TV Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Ahora los dejamos en la programación. A continuación viene el programa Rastreadores, así que lo invitamos a que se quede disfrutando de esta programación. Nuestro encuentro será mañana a partir de las 13 horas. Memoria Pulamuen, Puñaña, Capeu Cayat.